estudios, que ha venido por algo no muy bueno. Porque hay una denuncia que tiene para hacer, una denuncia pública, ya lo ha hecho por redes sociales, y lo vamos a escuchar. Lo vamos a escuchar atentamente, sobre todo la audiencia, nosotros también, porque hemos tenido la oportunidad de leer la denuncia que ha hecho a través de las redes sociales, donde él comenzaba diciendo: ayúdame a difundir, por favor. Él denuncia un lugar y denuncia que en ese lugar dejaron morir a su padre. Leo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bueno, contanos un poquito, ¿qué ha pasado? Bueno, ahí en imágenes nosotros de Canal 3 estamos viendo un poquito la publicación tuya. Sí. Antes que nada te acompañamos en el sentimiento. Muchas gracias. Y bueno, contanos, ¿qué ha pasado? Mi padre tenía una operación el día 1 de abril de este año, obviamente, donde estaba programada la operación. La operación se trataba de una hernia de disco, en donde tenía una tercera y cuarta vértebra, una fisura en la vértebra, y donde el doctor que lo iba a operar era el doctor Fernando Díaz, en donde él lo atendió en su consultorio, que en el consultorio de él es frente a la escuela Telechea, en donde él nos dio la opción para poder ver dónde él se quiere operar, en la clínica Cori, que es centro oncológico, en Sanatorio Rioja o en el Mercado Luna. Entonces, lamentablemente, nosotros no nos pudimos imaginar que iba a suceder todo esto. Mi padre decidió que lo operaran en ese lugar, porque nosotros nos imaginábamos que era una clínica, bueno, privada, seria, todo lo que uno se puede imaginar. Bueno, el día 1 de abril él fue operado. Antes de la operación, en sus estudios estuvo en buenas condiciones para ser operado, pero era una persona diabética, donde también ellos ya sabían, los médicos. La operación duró aproximadamente 3 horas, y donde después, luego de la operación, el médico Fernando Díaz, el que operó, que es cirujano, salió de la operación, yo estaba junto con mi madre, nos dijo que la operación salió salió perfecto, que habría sido, que según él fue un éxito, que estaban todos en buenas condiciones, que estaba bien. Solo quedaba en que un par de horas él tenía que obviamente descansar, porque estaba anestesiado obviamente, y que después él tanto por la tarde o un par de horas, él iba a acercarse nuevamente para verlo a mi padre, como todo médico que luego de operar a un paciente se acerca para ver cómo está y si sigue evolucionando. La visita post-operatoria. Exactamente, como sería en todos lados. Bien. Y entonces nosotros, bueno, nos quedamos tranquilos. Pasó a su habitación, lo pasaron a la habitación a mi padre. Fue a la 1 del mediodía, aproximadamente el 1 de abril, viernes 1 de abril. Bueno, de ahí mi madre se quedó a cargo de mi padre hasta yo cambiar. Yo después cubrí a mi madre a las 7 de la tarde del mismo día, para que mi madre obviamente descansara. Pasaron 3 horas que mi madre estuvo ahí al cuidado de él, al lado de él, y mi padre empezó a vomitar y defecar sangre, en donde las enfermeras en aquel momento lo quisieron limpiar e irse, pero nunca se imaginaron que por dentro a él estaba sucediendo algo. Ellos lo tomaron como algo normal. Entonces, yo consultando con otros médicos, después de haber pasado estos días, me dijeron que es una hemorragia digestiva, que es producida por la operación, y que al ser una hemorragia digestiva obviamente se va desangrando por dentro, interiormente, y donde eso, tanto la enfermera o los demás nunca se dieron cuenta. Y él estuvo desangrándose por dentro, de acuerdo a los estudios, tuvo 3 horas desangrándose. Y en la historia clínica, donde obviamente escriben las enfermeras, tanto los doctores como las enfermeras, nunca dijeron que él vomitaba y defecaba sangre. Entonces ahí comenzó toda la pesadilla. Con mi padre comenzó a sentirse incómodo. Cuando yo, bueno, empezó a sentirse incómodo, pedíamos por favor a la enfermera si podíamos, que se pudiera comunicar con el enfermero, que lo operó un médico clínico en esa clínica. Si una clínica, tiene que haber un médico de guardia y un médico clínico. Entonces, lamentablemente fue una muy mala atención por parte de esa enfermera. Esa enfermera se llama Cecilia Noemí, yo no me acuerdo el apellido ahora, pero fue una muy mala atención. Nos dijo: disculpe, pero ustedes no están acá en el Hotel Sheraton. Ah, bueno. No están en el Hotel Sheraton, van a tener que esperar hasta que nosotros lo podamos atender. Eso, obviamente nosotros no nos imaginamos que nos puede decir eso. Y nosotros como familia no podremos decir una cosa
cosa de esa. Entonces comenzó ahí la mala atención, donde mi padre tenía que haber sido obviamente alimentado, porque una persona diabética, luego de una operación y al tener el estómago vacío... ¿Tiene una dieta especial? Claro, donde el mismo doctor le dio para que a la enfermera qué es lo que le tenía que dar, tanto a la tarde como a la noche. Entonces, tanto cuando pasó la tarde, la noche, nunca ellos le dieron de comer, no sabemos por qué, o porque no tenían ganas, o no sé, pero no le dieron de comer a mi padre. Entonces a las 7 de la tarde, 7:30, 8, yo me quedé a cargo de mi padre, al cuidado, donde yo pedí por favor que le dieran de comer y bueno, el médico, la enfermera decía, ya va a venir el médico que lo operó, que es el doctor Fernando Díaz, que ese tranquilo va a venir. Pasó 8, 9 de la tarde, 10 de la noche, no pasó nada, y mi padre empezó a sentir, como digo, debe ser diabetes, problema del azúcar, porque yo ya hacía el papel de médico porque no había nadie, no había nadie directamente. Entonces yo le pedí a la enfermera en aquel momento, digo, por favor, usted me podría traer el aparato que no sé el nombre, pero donde se controla el azúcar en una persona de diabetes. Y me dijo en aquel momento la enfermera que no tenían para controlar el azúcar a una persona con diabetes como él, en una clínica. Entonces digo, usted no tiene, o la clínica no tiene. Entonces me dijo, no, la verdad que no tenemos porque... No sé qué explicación me dio, me dijo que no tenemos. Ajá. Bueno, ahora ¿cómo podemos saber si es eso lo que le pasa a él? Ya que no viene el médico que lo operó, pasó 11, 12 de la noche y ya le pregunté, ¿va a venir el doctor? No, porque ya es tarde, ya no creo que venga, posiblemente venga mañana. Pero hay un médico clínico, un médico que lo pueda atender a la noche, a la madrugada, porque vamos a estar solos. Me dijo, no va a haber médico clínico, y tendrías que esperar 6:30 de la madrugada, 6:30 de la mañana para ver si es que viene el médico, porque como es ya 2 de abril, es feriado, no viene a trabajar. Entonces ya estamos en la deriva, en la clínica Centro Oncológico. Que no tiene, en teoría, todas las clínicas, sería normal que quede un médico de guardia, tendría mínimo. Que ser así, exactamente. Leyendo la historia clínica, después de lo que había sucedido, las mismas enfermeras, lo voy a decir en criollo, lo mandan al frente, al médico clínico, que se llama, que es el payaso patético, el acomodado del director de la clínica, que es Aaron Caen, donde en la historia clínica dice que lo estuvieron llamando 3 o 4 veces en diferentes horarios por la madrugada para hacerle la consulta, en donde yo estaba pidiendo que lo atendieran por la madrugada, y donde en la historia clínica dice que no apareció en ningún momento, que no respondió a los llamados, que se los llamaba y nunca respondió los llamados, hasta que 5 de la mañana le pedí por favor a la enfermera que lo llamara al médico que lo operó. Pero en esa noche, casi antes de las 5 de la madrugada, mi padre le empezó a faltar el aire. Me hacía solamente una seña, como que oxígeno, porque me lo hablaba entrecortado, por el hecho de que no puede respirar. Y me decía, me estoy quedando sin respiración, necesito un tubo de oxígeno, o el doctor. Entonces en aquel momento, como yo en toda la noche le he pedido a esa enfermera que lo llamara al doctor, yo le dije, padre, que tranquilo, le voy a decir a la enfermera que te coloque un tubo de oxígeno hasta que venga el doctor. A todo eso trataba de tomar las cosas en calma, sin discutir, porque no quería que esto le hiciera mal a él. Entonces llamo a la enfermera y le digo yo, ¿usted le podría colocar un tubo de oxígeno a mi padre hasta que venga el doctor? Y me dijo, acá en la clínica yo no tengo un tubo de oxígeno para darle a tu papá. Digo, usted explíqueme bien. Yo en ese momento traté de no levantar la voz porque estaba al lado de mi padre y trataba de no discutir porque él se iba a poner más nervioso de lo que estaba. Y le digo yo, usted no tiene, o explíqueme bien porque no estoy entendiendo, no tiene para controlar el azúcar, no está el médico clínico, no está el médico que lo operó, no tenemos un tubo de oxígeno, dígame qué vamos a hacer porque mi papá se está muriendo y usted está viendo que se está muriendo. Y me dice, no, pasa que yo entro a las 12 de la noche. Y como los empleados salen mucho más antes que yo, ellos todo hecho con llave, y yo no tengo llave ni para sacar los tubos de oxígeno. Ah, no te lo puedo creer. Y le digo, bueno, llame ya, en ese momento dije, por favor, llama ya a ese doctor que lo opere, haga algo porque si mi papá se está muriendo, está aquí sin aire, o hace algo usted o hago algo yo. Hago algo yo, busco un médico, lo que sea, pero haga algo ya, que venga ya. Se acercó, bueno, se fue esa enfermera a tratar de comunicar con el médico del que operó Fernando Díaz, lo voy a decir cientos millones de veces, porque toda la gente lo tiene que conocer bien. No solamente él lo que estuvo en esta situación, sino muchos más. Donde estuvo 20 minutos, el doctor tardó 20 minutos
para llegar a la clínica, y en esos 20 minutos yo lo que estuve haciendo en aquel momento era tratar de aventarlo a mi padre con un trapo para que pudiera tomar un poco más de aire. Entre abrir la ventana y todo, no había chance. Entonces mi padre ya, a medida que iba pasando los minutos, ya no era mi padre, porque ya tenía una mirada perdida, lo hablaba, él ya no escuchaba, entonces ya dije que se estaba poniendo peor la situación. Pasa esos 20 minutos, cuando llega el doctor, obviamente él más o menos ya sabía la situación, lo que estaba pasando, y él se va con la enfermera entre medio de los pasillos a buscar un tubo de oxígeno, donde demoraron entre traer el tubo de oxígeno y tratar de colocar, que el tubo de oxígeno tiene un caño, que tiene un soporte, ya sea la conexión, y no entraba porque era más chico el tubo y tenían que buscar. Eso fue una demora de 10 minutos, o sea que estuvo 30 minutos mi padre tratando de poder respirar. Y si uno nos podemos a pensar que 30 minutos una persona que no puede respirar, directamente ya no se puede ni controlar el mismo. El cerebro deja de trabajar como tenía que trabajar, no pasa tanto oxígeno al cerebro y muchas cosas más. Le colocan el tubo de oxígeno, el mismo doctor llama por teléfono a una supuesta jefa de terapia en ese lugar, donde yo no he visto que hay terapia intensiva, Entonces él llama por teléfono a esa mujer, que se llama Roxana, el apellido no lo puedo decir porque no es muy difícil el apellido, pidiéndole por favor si le podría ayudar a él, que se puede acercar a la clínica 5:30 de la madrugada, porque tenía un paciente bastante complicado, bastante jodido, dijo él, y que necesitaba su ayuda. Cuando dijo eso él, dije, acá está pasando algo muy grave, porque vino solamente para operarse de columna, nada más. Entonces pasó 5 minutos, llegó esa doctora, ingresaron ellos dos, y apareció un hombre petizo, que yo nunca supe el nombre en aquel momento, ni pregunté nada, y aparentemente era el director de la clínica, Luis Cae. Y donde estuvieron ellos adentro, yo me fui al pasillo porque me pidieron que saliera para que pueda ser atendido, y pasaron 20 minutos de la atención a mi padre. Salió este doctor que lo operó a mi padre, que se llama Fernando Díaz, donde me dijo que me quedara tranquilo, que mi papá estaba estable, que le trataron de estabilizar lo que es la presión, porque le dio una hipoglucemia. Bueno, yo preguntando, hipoglucemia sería cuando tenés la presión baja, tenés presión alta. Y tenía presión baja, y donde me dijo que le trataron de estabilizar, que no le podían supuestamente pasar la terapia intensiva, pero no le podían mover, entonces ellos armaron un equipo adentro para que pueda ser atendido tanto las máquinas como la enfermera y los médicos. Me dijo que me queda tranquilo, que si podía pasar a la habitación para verlo a mi padre, que no hay ningún problema. Entonces yo ingresé junto con él, entramos a la habitación y estaba solamente una sola enfermera, que es la que estuvo esa noche ahí tratando, entre comillas, cuidar a mi padre. Ingresamos y bueno, lo miro a mi padre, tenía su mirada perdida, como estaba. Y me dijo que, bueno, vi que cerraba los ojos, me dijo en aquel momento el doctor que él estaba durmiendo porque le dieron un medicamento para poder dormir porque estuvo toda la noche incómodo. Que me queda tranquilo que estaba todo en orden. Dije, bueno, voy a salir de la habitación para, obviamente, llamar a mi madre y contar todo lo que pasó, porque estaba solo en esa noche. Y eso quiero decir una cosa que es importante. En esa clínica habían solamente 3 personas en toda la noche, viernes a la noche sería. 3 personas, la enfermera, mi papá y yo. No había absolutamente nadie. Quien entraba, quien salía en esa clínica era solamente esa enfermera, que ella hacía el papel de guardia o de seguridad, pero no había absolutamente nadie. Eran 3 personas en esa clínica totalmente vacía. No había nadie, absolutamente nadie. Entonces yo salgo de la habitación para comunicar con mi madre lo que había sucedido. La comunicación fue 2 minutos. Y donde yo le digo a mi madre que tranquila te voy a pasar con el doctor para que te comente en términos médicos qué es lo que pasó. Entonces cuando yo abro la puerta, lo veo al doctor arriba de mi papá, haciéndole la reanimación, donde ahí vi una situación que no lo puedo explicar. Y no me sale en aquel momento que decir mi madre, mi papá está ocupado, el doctor está ocupado, va a atender el papi y ya te vuelvo a llamar en un segundo. Bueno, hijo, después espero tu llamado. Entonces quedó en manos de Dios en aquel momento. Ingresó nuevamente esa jefa de terapia, Roxana, si puede decir jefa de terapia, no sé si hay terapia intensiva en aquel lugar, para que no lo pudieran atender, la verdad.
Entonces ingresaron él, ingresó creo que era el director, ingresaron estas enfermeras. Y bueno, llamé a mi hermano, a mi madre, y todo, tuve que decir la verdad que lo que estaba pasando. Pasó 10 minutos, 20, 30, pasó 40 minutos, lo siguen reanimando. Yo abría la puerta a ver qué pasa adentro y lo siguen reanimando. No volvía, salió el doctor todo transpirado diciendo que estaba tratando de hacer lo posible, que le había dado un paro cardiorrespiratorio, que estaban haciendo posible y que sigamos rezando. Pasó 50 minutos, pasó una hora y salió el doctor diciendo que mi papá había fallecido por hipoglucemia, un paro cardiorrespiratorio, y que bueno, no podían hacer nada. Y todo esto, yo en aquel momento le dije al doctor que esto no iba a quedar acá, porque él fue solamente a operar, fue una operación de columna. Mi papá entró caminando, contento, con sus estudios en buenas condiciones, y me lo entregaron en cajón. Por mala atención de las enfermeras, por no haber un médico clínico, el payaso del sobrino del director que tenía que haber ido y nunca atendió, el médico que lo operó, que nunca fue el Loredo, tenía que haber visto a mi papá. Después de las horas de operación nunca apareció una hora antes que fallece mi papá, porque mi papá ya estaba quedando sin aire. Si no le pedías que fuera, no sé si él hubiera ido. No tenían para controlar el azúcar, un tubo de oxígeno en una clínica. Yo no puedo entender hasta el día de hoy cómo no pueden tener a mano un tubo de oxígeno. Yo en eso, bueno, yo a medida que estoy contando, me voy acordando en esas cosas. Una de las cosas que también pasó cuando mi papá estaba quedando sin oxígeno y el médico estaba yendo a la clínica, vi que en aquel momento esa enfermera estaba buscando un tubo de oxígeno y ella tenía un tubo de oxígeno pequeño donde se lo introduce se lo introduce en la pared, donde hay una cañería que dice oxígeno, y la mujer estaba tratando de colocar y yo veía que ella no podía, ella estaba probando en otra cama de al lado, que no había nadie. Y ahí ella se puso la inducción del tubo y de la pared y me di cuenta, esa mujer no está capacitada o no entiende cómo se coloca un tubo de oxígeno, o no sé, pero no había nada para poder auxiliar a un paciente. Después de toda esta pesadilla, Leo, bueno, vos mismo acabas de decir que le dijiste al médico que no va a quedar ahí. ¿Qué medidas vas a tomar a partir de ahora? Lo que tiene que ser, yo estoy con un abogado, que es el doctor el doctor Luis María Carreño, que estamos tratando de juntar todas las pruebas suficientes, que ahí nos sobra bastante pruebas, y donde tenemos unos médicos de confianza que obviamente no podemos decir nombre porque por cuidado de su trabajo, donde nos están guiando y ver cómo poder armar la causa y decir quién realmente tuvo la culpa. Bien, Leo, a raíz de esto que hiciste público vos en las redes sociales, también aparecieron otros casos. Aparecieron otros casos a denunciar. Vos por ahí, por toda esa pesadilla que viviste, ¿qué mensaje les darías a estos casos que aparecieron? Antes de dar un mensaje, ellos me comentaron su situación, que ellos, al principio obviamente cuando uno le pasa esto, no tiene fuerza para nada, no te da ganas de hacer nada, sinceramente. Porque el dolor te está consumiendo, pero después llega un momento que no puedes quedarte con los brazos cruzados. No sirve nada sentar y llorar. Ni caen, ni la enfermera, ni el doctor Fernando Díaz, ni la justicia, me lo devuelve mi papá, nadie. Pero la intención de esto es que tengan que pagar ante la justicia lo que tienen que pagar. No me refiero en dinero porque no interesa el dinero, sino lo que tengan que pagar en esta culpa que ellos hicieron, en estas macanas que ellos hicieron. Y ellos, en esta situación de esta familia, la verdad que yo me sorprendí mucho porque nos sentíamos solos en esta historia, en esta pesadilla, y donde como yo traté en las redes sociales de mostrar esto, de lo que pasó, aparecen muchas familias. Tengo hoy en día 5 casos en la misma situación, en la misma clínica, con la misma enfermera, o si no con otro médico, yo puedo decir que esto fue un abandono de persona, porque luego de una operación no apareció nadie, y las enfermeras estaban ahí cuando se la llamaba, si no, nada. Ellos me decían, esta familia, que ellos al principio no respondían, no hacían algo porque primero tenían miedo o no tenían cómo enfrentar esta situación. Hoy en día, como yo salgo a hablar, porque esto se tiene que saber, esto no es un caso más, no es un caso más de una historia, esto fue algo grave. No se trata solamente de una muerte, sino se trata de algo de adentro, de la atención, de la irresponsabilidad. Esto tiene mucho que ver. Entonces, el único mensaje que le puedo dar a ellos es no callarse, tratar de difundir, que la gente sepa lo que está pasando.
esto no es algo normal y no tiene que ser algo normal. Y si esto pasa una vez o ya pasó 5 veces antes que pasara a mi padre, no tiene que volver a pasar. ¿Por qué tiene que volver a pasar esto? Totalmente, estamos hablando de vidas de seres humanos. Leo, obviamente nosotros vamos a quedar a tu disposición Sí. y obviamente te vamos a pedir que nos mantengas al tanto de cómo sigue todo esto. Listo, muchas gracias y bueno, nos volveremos a ver seguramente porque como digo, esto no va a quedar acá y primero la gente tiene que saber y después ojalá que la justicia tenga que hacer lo que tenga que hacer. Bien, 2 palabras, fuerza y que se haga justicia. Muchas gracias.